El ejército israelí. Vamos ahora en la apertura de este segundo bloque de Telediario con las imágenes que nos llevan a lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente. Continúan los bombardeos, continúan los ataques y lamentablemente esta situación no hace más que engrosar el número de víctimas fatales, tanto de un lado como de otro. Mientras tanto, hay ya más de 1.200 argentinos que han solicitado que se los saque de Israel. Sí, ya comenzó la repatriación de muchos argentinos en el día de ayer, pero bueno, mira cómo va sumando la cifra de argentinos que piden volver aquí a nuestro país. Inicialmente eran 600, ya son más de 1.200. ¿Cómo será el traslado? Un avión Hércules trasladará a estos ciudadanos desde Israel hasta Roma, y desde Roma a la Argentina, aquellos que por supuesto deseen retornar efectivamente a nuestro país, van a ser trasladados por aerolíneas argentinas. Pero vamos a tratar de entender un poquito más lo que está ocurriendo y por qué realmente se está peleando allí en Medio Oriente. Y para ello tenemos un invitado. Sí, está Pablo Salinas con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Profesor, buen día. Buen día, un placer. profesor. Buen día. ¿Cómo está usted? Así es. A ver, ayúdanos a entender este conflicto que es antiquísimo además. Es antiquísimo, es antiquísimo. Podemos rastrear los orígenes de la problemática en el Talmud o en el Viejo Testamento, ya cuando hablábamos o se lee el Éxodo, ¿no? y vemos cuáles son o cuáles han sido los padecimientos del pueblo hebreo como esclavos de Egipto ya, ¿no? Por ahí ya rastreamos esa o algún tipo de problemática. Pero vemos a estas tribus fuera de lo que es el territorio en conflicto que actualmente está, donde está el Estado de Israel. Es muy común confundir que esa esclavitud que se vivió en ese momento fuera de las características de las esclavitudes que conocimos, por ejemplo, con la población negra traída a América para trabajar. Esto era una esclavitud más bien parecida a lo que eran los señoríos durante la etapa feudal, ¿no? Es decir, trabajar en las obras del faraón era el precio que se pagaba por vivir en sus dominios. Pero saltando un poco el tiempo, después de esa salida del pueblo el pueblo hebreo de Egipto y ese largo peregrinar que tienen en el desierto, llegan a lo que es la tierra prometida, según la Biblia, ¿no? Lo que nosotros vamos a estar viendo en particular allí es la preexistencia de otras comunidades, de otras tribus que se daban en el mismo lugar. El conflicto tal cual lo conocemos hoy día es relativamente reciente, es decir, coexistieron durante muchísimos años, la conflictividad era mínima, pero ya para el año 1000 más o menos antes de Cristo, podemos decir que había un reino consolidado, que era el reino del rey David. Lo sucedió su hijo Salomón, el constructor de aquel templo tan mencionado por estos días, porque este dato que les tiro no es menor, ya que el argumento de la reconstrucción del templo hace que el territorio se vuelva irrenunciable, tanto para hebreos como para los árabes, porque en un espacio muy reducido dentro de Jerusalén, que es la explanada de las mezquitas, se encuentran tres sitios sagrados para las grandes religiones del mundo. Las dos mezquitas que se encuentran en el centro de ese espacio, al costado y por debajo los cimientos de lo que fue el templo de Salomón, y en una de las extremidades, así de los extremos, dentro de un radio muy relativamente pequeño, también la iglesia del Santo Sepulcro. Es decir, la coincidencia de tres religiones. El condimento religioso está presente, ¿sí? Pero no es determinante de la cuestión que hoy día se está viviendo.
En 1947, para la Organización de las Naciones Unidas, haciéndose eco de lo que es el lobbying judío que pedía volver a la tierra prometida, porque la profecía dice que se tiene que dar la reconstrucción del templo de Salomón y nuevamente unirse la diáspora judía dispersa por el mundo en ese territorio. Entonces, por eso es que se vuelve irrenunciable, es decir, hay un mandato, es decir, la segunda venida del Mesías va a ser cuando se den esos dos elementos. Bueno, en 1947 la Organización de las Naciones Unidas crea dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Esto, para que lo entiendan los telespectadores, es como si estuviéramos frente a un tablero de ajedrez de 4 casillas, ¿sí? Cruzadas las casillas oscuras con las blancas, ¿sí? Al norte y a la izquierda Israel, y al sur y a la derecha Israel, y abajo, digo, abajo a la izquierda para Palestina y arriba a la derecha para Palestina, es decir, Gaza y Cisjordania, articulados por una ciudad que estaba internacionalizada como es Jerusalén. Bueno, esa propuesta o esa resolución de la creación de dos estados no fue bien recibida por los árabes. Los árabes rechazaron eso. No obstante, a pocos meses de esa resolución, Israel decide Israel decide tomar la totalidad del territorio, quedando adentro los palestinos, padeciendo desde entonces una situación de subsumisión, quedaron sojuzgados bajo la autoridad de Israel. ¿Esa es la Franja de Gaza? Franja de Gaza y Cisjordania. Ah, bien. Sí. O sea, de todos estos años ese conflicto continuó. ¿Y por qué se desata ahora el sábado? ¿Por qué empieza a atacar nuevamente? ¿Qué pasó puntualmente ahora este fin de semana? Hay una regularidad en hechos que nosotros vamos perdiendo la noción por el transcurso del tiempo. Bien, claro. En realidad nunca se detuvo el problema. Bien. A lo sumo podemos ver que hay paréntesis o periodos de mayor posibilidad de que la paz prosperara, pero esos periodos que se buscaron de paz o construir paz a través de acuerdos que se vinieron dando con la intermediación de algunas potencias como Estados Unidos, en los acuerdos de Camp David, lo que buscaban era en realidad, bueno, dar por solucionado, a tal punto que Isaac Rabin, Simón Pérez y Yasser Arafat fueron declarados, o se les otorgó el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos realizados en encontrar una solución. Pero Simón Pérez lo terminan asesinando, hay cambios de gobierno en Israel, sectores más ortodoxos no estaban de acuerdo con las cesiones o el reconocimiento de derecho al pueblo palestino. Del otro lado aparece Hamas. Hamas es un grupo político yihadista. Cuando decimos yihadistas, están enrolados en lo que es la Guerra Santa. Su característica es ser ideológicamente más contundente en esto de reafirmar el tema de la nacionalidad del pueblo palestino. Y el gran problema pasa porque se niega, desde su base ideológica, la posibilidad de la existencia de Israel, la necesidad de volver a recuperar buena parte de la diáspora de palestinos también, porque hay un gran conjunto o un gran grupo de pueblo palestino que ha terminado migrando en calidad de refugiado a otros lugares del mundo, y se puede encontrar algún tipo de solución o beta, pero de beta a la paz,
pero debería haber muy buena voluntad, no solamente de Israel, sino también del pueblo palestino y de las potencias que generaron esta situación compleja, especialmente Estados Unidos e Inglaterra. Esa buena predisposición pareciera que no la hay, y además, claro, tiene muchas aristas, como estuviste explicando este conflicto. Mira, las posibilidades son o bien la incorporación de la Franja de Gaza a Egipto, ¿sí? Cisjordania a Jordania. También podría ser la creación de un Estado independiente, no sé si con la misma configuración, porque en esto de haberlo hecho casi en un tablero de ajedrez es difícil de entender cuando se rompe continuidades. Claro. Israel está pidiendo la desconexión unilateral del pueblo judío, es decir, echar a los palestinos de Israel y así generar una nueva reconfiguración absolutamente pura con Israel. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El tiempo se pasó muy rápido, pero muchísimas gracias por la explicación. Muchas gracias. Gracias.